Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Una mañana más que en su gracia podemos estar juntos para alabarlo, para adorarlo, para expresar, ¿no?, lo que Él es para nosotros. En el día de hoy vamos a hacer una pausa con respecto a la serie de Efesios que veníamos viendo. Y bueno, vamos a tocar un tema particular. Así que los invito a abrir sus Biblias. Vamos a estar meditando en el libro de Malaquías, en el texto que se encuentra entre los versículos 13 y 18. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice así la palabra de Dios: las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir al Señor. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces, los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oramos. Señor, en esta mañana estamos delante de ti, anhelando, deseando, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas. Señor, reconocemos y creemos que ella es viva, que es eficaz, que tiene el poder suficiente, Señor, para calar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y sacar a luz aquellas cosas, Señor, que nos apartan de ti, que nos alejan de ti, Señor, para que, arrepintiéndonos y confiando, Señor, en tu palabra, podamos, Señor, vivir para tu gloria. Señor, háblanos por medio de este pasaje. Señor, moldea nuestras vidas y ayúdanos a amarte más, Señor, a fijar más nuestra mirada en ti, Señor, y a creer más, Señor, en todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y en el desarrollo del plan de Dios para la redención del hombre, lo cual se lo propuso desde la eternidad, el libro de Malaquías nos da un mensaje muy particular y que es fundamental dentro de ese desarrollo. No solo que es la antesala a la llegada del Mesías prometido, sino que a su vez nos revela algo específico acerca de la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios, que había vuelto del exilio, del castigo que Dios había anunciado que ellos atravesarían si no eran fieles al pacto que habían hecho con Él. Entre los acontecimientos que se destacan en este periodo tenemos la reconstrucción del templo. Se estima que Malaquías fue escrito alrededor del año 330 antes de la llegada de Cristo, por lo que se estipula que fue un contemporáneo del profeta Nehemías. Y uno, al ver el despliegue de la historia del pueblo de Israel,
podría pensar que estos años de cautiverio que el pueblo había sufrido en tierra babilónica, ahora el pueblo de Dios nuevamente habitando en su tierra, habiendo reconstruido el templo en medio de ellos, uno podría pensar que ellos ya no volverían a caer en los mismos errores que lo habían llevado, ¿no?, a pasar lo que habían pasado como nación. Uno espera que el exilio les haya enseñado como nación una gran lección, para no volver a cometer los mismos errores ante Dios. Sin embargo, Malaquías nos enseña que eso no fue así. El libro se desarrolla en una serie de diálogo entre Dios y el pueblo. Encontramos una estructura en este libro basada en las declaraciones de Dios cuestionadas por las declaraciones del pueblo. Dios dice una cosa acerca de ellos cuestionan lo que Dios dice. Sin embargo, lo que resalta del libro de Malaquías es el amor leal, es el amor de pacto de Dios por su pueblo, a pesar de cómo ellos estaban viviendo. De hecho, el libro comienza con una declaración de Dios donde manifiesta su amor por ellos. Todo lo que va a continuar diciendo no quita la fidelidad del amor de Dios para con su pueblo. Y a pesar de esto, vemos que Israel no responde lealmente al amor de Dios. Y es justamente ese el mensaje que el libro intenta dar. Dios ama lealmente a su pueblo y ese amor demanda una respuesta adecuada. Malaquías intenta mantener viva la fe del pueblo de Israel en momentos donde todo pareciera que se está muriendo. Dios les había prometido que ellos luego del cautiverio volverían a su tierra. Había puesto a un rey pagano, había tocado el corazón de este rey para favorecer a su pueblo y que así pudieran volver a su lugar. Les había permitido reconstruir el templo en medio de ellos y aún así las circunstancias que vivía el pueblo solo era una evidencia de que faltaba algo más, que todavía el pueblo de Dios no experimentaba en su plenitud una relación de pacto fiel para con Él. En lo que vamos a meditar en el día de hoy es una de las declaraciones que menciona Malaquías de cómo Israel vivía en una apatía para con el Señor. Si bien se ve este sentir en cada una de las declaraciones que Dios hace para con ellos, en particular la que vamos a ver se enfoca en lo siguiente. El pueblo dice que es en vano servir a Dios, que no hay provecho en guardar sus ordenanzas y que de nada vale andar arrepintiéndose por las cosas que vivían de mala manera. En contraste, Dios nos enseña que aquellos que le temen, que aquellos que le sirven, y todo esto con la promesa de que son suyos. Dios dice que aquellos que le pertenecen son los que le temen y los que verdaderamente le sirven. Ese es el mensaje que vamos a meditar hoy. En primer lugar, vamos a ver la actitud de aquellos que desprecian al Señor. Luego, la de los que temen al Señor. Y por último, veremos que servir a Dios no es más que una evidencia de que somos suyos. Versículos del 3 al 15 dice: las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen: ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho: en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios, no solo que prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. El Señor le dice al pueblo de Israel que ellos han hablado duramente contra Él. A lo que el pueblo le cuestiona de por qué Dios estaba diciendo eso.
como no dándose cuenta de qué es lo que ellos estaban haciendo que tanto ofendía a Dios. Claramente estaban ignorando que por medio de su manera de vivir, ellos estaban ofendiendo a Dios. Dios les declara que es aquello que tanto lo ofende, lo cual radica en una actitud de apatía hacia Él. Les dice, ustedes dicen que es en vano servirme. Claramente la manera en que ellos estaban viviendo como pueblo reflejaba que no había importancia en las cosas de Dios. De hecho, si leemos los primeros capítulos del libro, nos daremos cuenta que todo apuntaba a lo mismo. En sus actos, el pueblo estaba demostrando que para ellos no tenía ningún sentido servir a Dios. Y lo interesante no es que habían abandonado la vida religiosa, sino que el corazón de ellos hacia tales cosas no tenía la correcta motivación. Y esto incluía a todo el pueblo. Los sacerdotes fastidiosos por tener que servir a Dios se quejaban de la providencia de Dios para con ellos. Y no solo esto, sino que además deshonraban a Dios, ofreciendo en sus sacrificios animales ciegos, animales cojos, animales enfermos. Y lo peor es que lo hacían con tanta indiferencia. Por otro lado, el pueblo estaba siendo desleal a Dios, deshonrando el matrimonio. No solo que los hombres estaban divorciándose por cualquier motivo que a ellos les parecía bien, sino que además se estaban casando con mujeres extranjeras, cosa que Dios aborrecía. Las relaciones dentro del pueblo de Dios estaban cubiertas de iniquidad, nos dice Malaquías. En cuanto a las ofrendas y a los diezmos, todo lo que debería ser destinado al templo y administrado para el bienestar del pueblo era robado. Le robaban a Dios. Ni siquiera había temor de robarle. Todo estaba marchando, pero de una manera incorrecta. La apatía por las ordenanzas de Dios se hacía evidente en un pueblo que menospreciaba el mandato y la ley de Dios, que con irreverencia se acercaba a Dios, obrando como a ellos bien le parecía. Cada una de estas cosas no hacía más que dar el claro ejemplo de que para ellos era en vano servir a Dios. Fíjense el egoísmo que se ve en las palabras del pueblo. Ellos dicen, ¿qué provecho hay en obedecer a Dios y tener que privarnos de lo que deseamos, sufriendo por no poder hacerlo, teniendo que después arrepentirnos de las cosas que hacemos delante de Dios? ¿Qué provecho tiene eso para nuestras vidas? Fíjense el grado de apatía que habían alcanzado para con Dios. Ya no le encontraban un sentido de serle fiel a Dios. Estaban envueltos en una mirada egoísta, donde solo a ellos les importaba satisfacer sus propios deseos y sus placeres, llevar adelante sus vidas como a ellos les parezca. Y en lo que, a su vez, no solo que no le encontraban sentido el servir a Dios, sino que veían como bienaventurados, como felices a los hombres soberbios, cosa contraria a lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora los soberbios eran un modelo a seguir para el pueblo. Ellos lo miraban y veían que estos hombres prosperaban aún haciendo el mal, lo que los incitaba a querer seguir el camino de estos hombres y no los caminos de Dios. Aún veían que estos hombres vivían en contra de todo lo que Dios mandaba y que no eran castigados por el Altísimo. Esto también hacía que esa clase de hombre que la sociedad tenía en medio de ellos sea un modelo a seguir. Ellos veían que estos hombres prosperaban en su mirada. Ellos veían que estos hombres cometían el mal y que no eran castigados por Dios. Y descuidando y dejando a un lado las cosas de Dios, buscaban en estos hombres
una forma de vida. Estos hombres soberbios atraían la atención del pueblo de Dios. Esto también hacía que esa clase de hombre sea un modelo que ahora ellos tenían en sus mentes. No solo que no le encontraban provecho a servir a Dios, sino que además sentían que Dios estaba lejano a las injusticias en medio de ellos. Sin embargo, todo era una evidencia de que sus corazones no habían cambiado delante de Dios. A pesar de haber sido exiliados, ellos no habían entendido que Dios estaba interesado en sus corazones. Ellos continuaban siendo egoístas, desobedientes, soberbios, irreverentes, rebeldes. El proceso por el cual habían pasado como nación, consecuencia del castigo por sus propios pecados, no había servido de mucho para que adoren a Dios de todo corazón y que le amen. Las bondades de Dios para con ellos no habían sido suficientes para que ellos inclinen su corazón hacia Él. Dios pasó a ser un objeto más de sus costumbres, dejando de lado la honra que merecía de su pueblo. Ya no era una relación cercana con Dios la que ellos buscaban como nación, sino más bien era una costumbre más que llevar a cabo. Sus corazones eran el problema. En vano es servir a Dios, declaraban con sus vidas, y ahora sus ojos estaban puestos en aquellos que solo vivían como enemigos de Dios, buscando su propio bien. No veían la mano de Dios obrar en medio de ellos con poder, pero esto era fruto de la dureza de sus corazones hacia Dios. No era que Dios se había alejado de ellos, sino que ellos se habían alejado de Dios. Ahora, en un contexto donde todo parecía oscuro y triste para el pueblo de Israel, en un contexto de apatía donde llevaban adelante la vida religiosa arrastrada de costumbres anteriores, pero que ningún sentido le encontraban, Dios menciona que aquellos que entre medio de esa sociedad Dios continuaba teniendo a hombres fieles que temían su nombre. Lo que nos conduce a este segundo punto, que son los que temen al Señor. El versículo 16 nos dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Podemos pensar que todo estaba perdido en medio de un pueblo apático y frío para con Dios. Ellos habían vuelto del cautiverio, habían reconstruido el templo, continuaban con su vida religiosa, sin embargo la relación con Dios era algo frío. Sin embargo, como siempre ha sido a lo largo de la historia, Dios siempre se ha guardado un remanente de hombres fieles que temen su nombre. Y dentro de esta sociedad también lo sabía. El texto nos dice que en medio de todo esto no faltaban los que realmente temían al Señor. En esa expresión que se hablaron unos a otros, podemos creer que se estimulaban y que se animaban a continuar creyendo en el Señor, a pesar de ver lo que sus ojos contemplaban a su alrededor. Estos hombres, distinguidos por su temor de Dios, veían claramente que nada de lo que estaba sucediendo era de agrado a Dios, y ellos deseaban agradarlo. A pesar de todo lo que sus ojos veían a su alrededor, ellos no dejaron de temer a Dios. Ellos no se olvidaron de sus ordenanzas. Ellos continuaban viendo la mano de Dios en medio de su pueblo. Ellos creían en ese amor de Dios para con ellos. Ellos no dejaron nunca de estimar el nombre de Dios. Ellos nunca apartaron la mirada de Él.
Ellos continuaban siendo reverentes ante su Dios. Para estos hombres temerosos de Dios, Él era algo real y digno de toda su adoración. El pasaje nos dice que el Señor prestó atención a ellos y los escuchó y escribió sus nombres en un libro memorial. Los reyes en aquel entonces tenían libros donde escribían acontecimientos más importantes que ellos experimentaban para memoria de los que habrían de venir luego, como si fuese un registro de aquello que se anhelaba dar a conocer para siempre. Así, el Señor estaba haciendo con los que temían su nombre y con los que lo estimaban. En medio de una sociedad apática, de un pueblo frío hacia Dios, nunca faltaron los que temían fielmente al Señor. Aquellos que honraban su nombre y que eran fieles a pesar de las circunstancias. Dios inclina su oído y es a ellos a quienes presta atención. Cuando todo estaba rodeado de cinismo y de indiferencia en el pueblo de Dios, cuando los corazones de muchos estaban alejados de Dios y rebeldes a sus mandatos, cuando ya el pueblo no le encontraba sentido a permanecer fiel a Dios, se hallaban estos hombres, aquellos que temían a Dios, aquellos que no les daba lo mismo vivir con la mirada fuera del Señor, aquellos que no se acostumbraban a una cultura religiosa fría y apática, aquellos que aún continuaban temiendo a Dios, aquellos que solo buscaban honrar a Dios con sus vidas, aquellos que permanecían fieles en medio de un pueblo infiel. Sus nombres estaban siendo escritos en los libros del Rey. Aquellos hombres estaban evidenciando que verdaderamente eran hijos de Dios, eran su pueblo. Lo que nos conduce al tercer punto, que es que servir a Dios no es más que una demostración de que somos suyos, de que le pertenecemos. Dicen los versículos 17 y 18, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. El día que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquellos hombres fieles que temían a Dios serían suyos. ¿Cuándo? Cuando llegue el tesoro especial de Dios. En medio de un pueblo rebelde, en medio de un pueblo apático e indiferente, Dios tenía reservado a los suyos. Aquellos que verdaderamente temían su nombre y lo estimaban. El corazón de su pueblo era el verdadero problema delante de Dios. Faltaba que sucediera algo más para alcanzar las promesas que Dios mismo les había dicho. Sin embargo, eso no era algo que no estaba en ellos hacer. Algo por fuera de ellos debía inclinar sus corazones hacia Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 1 de esta misma carta, palabras de Dios: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Dios estaba preparando ese tesoro especial para su pueblo. Dios mismo vendría a habitar en medio de ellos. Y no solo que vendría a habitar, sino que vendría a lograr el perdón de Dios para con los suyos, para con sus hijos. Ese es el mensaje de esperanza que resalta en el libro de Malaquías. Apunta a la llegada de ese tesoro que cambiaría todas las cosas.
de aquel que traería la solución al problema de sus corazones. Aquel que volvería el corazón de ellos hacia Dios. Aquel que separaría a los justos. Aquel que traería distinción entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Aquel día serán míos, dice el Señor, y serán perdonados. Aquel día volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y podemos imaginar que en medio de un pueblo rebelde y apático, quizás en medio de todo lo que se estaba viviendo, estaba siendo trastornada la mente de aquellos que temían a Dios y haciendo cada vez más que las cosas sean confusas. Estos hombres miraban a su alrededor y cada vez se distinguía menos entre los hombres que verdaderamente deseaban servir a Dios y los que no. Se estaba difumando la imagen de aquellos fieles que buscaban servir a Dios de los que no lo hacían. Dios da su promesa que el día en que Él les envía su tesoro especial, esto ya no sucederá más. Podrán distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Había esperanzas para aquellos hombres temerosos de Dios en medio de un pueblo indiferente hacia Él. Esta esperanza estaba anclada en aquel que vendría a habitar en medio de su propio pueblo. Aquel que sería como fuego fundidor, nos dice la carta de Malaquías, y que sería purificador de sus corazones. Aquel por medio del cual ellos puedan presentarse como ofrenda de justicia ante Dios. La fidelidad de Dios continuaba anclada a su tesoro especial. Por eso les dice previamente que ellos no habían sido consumidos por su pecado. Dios continuaba permaneciendo fiel a sí mismo. Dios les había declarado al principio de la carta de que Él los había amado. Y por medio de su tesoro especial que enviaría para salvación de su pueblo, Él daría ese mensaje. Dios los había amado a pesar de ellos. Dios continúa siendo fiel para con su pueblo. Su tesoro especial traería perdón y salvación. A pesar de su infidelidad al pacto y de su apatía y de su indiferencia, Dios continuaba amándolos y permaneciendo fiel a su pacto. La promesa llegaría a su clímax con la llegada de su tesoro especial, precedido por un mensajero, nos dice la carta de Malaquías. Faltaba algo para ver plasmadas las promesas de Dios para con su pueblo. Ellos continuaban experimentando un gran problema que se hallaba en sus corazones y no estaba en ellos el poder cambiarlo. Y así termina el Antiguo Testamento, con la espera de ese tesoro de parte de Dios, con aquel que terminaría de una vez y para siempre con el mayor problema de su pueblo, que eran sus corazones. Y para nuestro gozo y para nuestro deleite, el Nuevo Testamento comienza con las palabras de Juan el Bautista, aquel Elías, aquel mensajero predicho por el Señor, diciendo las siguientes palabras: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya ese especial tesoro, Cristo Jesús, había venido a la tierra para traer perdón y salvación, y así sellar a cada uno de los que estaban escritos en el libro del Rey desde la eternidad. Vimos en primer lugar la característica de aquellos hombres que consideraban que es en vano servir a Dios.
En segundo lugar, la promesa para los que temen a Dios. Y en tercer lugar, esa promesa llevada a cabo con la llegada de Jesús, el tesoro de Dios. Meditando un poco en la aplicación de este pasaje para nuestras vidas, quizás meditando en la promesa que hallamos en el pasaje es que podemos encontrar algo práctico para llevarnos en nuestros corazones. Aquellos temerosos de Dios serían los suyos, nos dice el pasaje, los que serían llamados justos, los que servirían a Dios de todo corazón. Nosotros de este lado de la cruz, habiendo creído en el mensaje del Evangelio, fuimos hechos suyos. Sin embargo, el temor a Dios y el servicio a Dios quizás es algo que muchas veces no se ve tan claro en nuestras vidas en cada instante. Quizás no es algo que en todo momento nos caracteriza. Y la aplicación viene por ese lado. Nosotros creemos que fuimos hechos suyos por la obra de Cristo Jesús en la cruz a nuestro favor. Fuimos perdonados por su sangre y ahora tenemos la identidad de hijos de Dios. Los israelitas miraban hacia el futuro, aguardando el cumplimiento de esas promesas. Nosotros miramos hacia atrás, miramos hacia la cruz y vemos el cumplimiento de esas promesas. Por lo tanto, si fuimos hechos suyos, si fuimos hechos hijos de Dios al creer en Jesús, el temor a Dios y el servicio a Dios debería ser algo que nos distinga de los demás. Entonces la pregunta es, ¿cuánto temor a Dios demostramos con nuestras vidas? Y esto radica en vivir de forma contraria a la que vemos en el pasaje. Aquellos hombres que consideraban que servir a Dios era en vano, nos dice el pasaje que eran hombres soberbios y que no hacían más que vivir egoístamente para ellos, que no buscaban a Dios y que no buscaban agradarlo. Más bien, hacían el mal y negaban la justicia de Dios. Todo esto a tal punto, dice que se los consideraba bienaventurados. Y meditando un poco en esto, traía a mi mente y a mi corazón muchas veces la mirada que tenemos hacia el mundo, ¿no? Hacia los hombres del mundo. ¿Cuál es nuestra mirada a la vida y cómo vemos a los demás? Quizás en nuestro entorno encontramos personas soberbias que no buscan para nada la voluntad de Dios y que para nada les importa servirle. Al ver a esas personas prosperar y que viven como quieren sin que mal alguno les acontezca, ¿hacen que deseemos copiarlos? ¿Inclina nuestro corazón a buscar vivir como ellos, creyendo de que son felices? Meditaban la mirada, ¿no?, hacia los demás, donde pareciera que la felicidad está en adquirir, en que te vaya bien en el trabajo, en que tengas un buen sueldo, en que tengas una casa, en que tengas un auto, en que no sufras ninguna enfermedad, en que no te suceda nada malo. Pareciera que la felicidad pasa por ahí, ¿no? El pueblo de Israel veía a esta clase de hombres vivir así y los llamaba bienaventurados, felices, ¿no? Y meditaba en esto, digo, ¿cuántas veces nuestro corazón puede ir corriendo tras esas cosas, creyendo que es ahí donde está nuestra felicidad? Miramos a esta clase de hombres en el mundo y creemos qué buena vida que están teniendo. Temer a Dios, hermanos, es ir en contra de lo que este mundo nos muestra. Estamos rodeados de hombres que hacen el mal, que viven egoístamente para sí mismos
y que aparentemente prosperan en sus caminos. Estamos rodeados de hombres que hacen las cosas que a Dios no le agradan y pareciera que a ellos no les sucede nada vivir y conducirse de esa manera. Y de hecho vemos que sus vidas marchan lo más bien. Al ver eso, al ver esas circunstancias a nuestro alrededor, inclina nuestro corazón muchas veces a querer acercarnos a esos comportamientos. ¿Cómo vemos nuestra vida en este mundo? ¿Qué es lo que buscamos? Ver todo esto nos lleva a pensar de momento que servir a Dios no sirve de nada. Muchas veces esa mirada hacia los demás hace que quitemos la mirada del valor que tiene el servir a Dios. Nuestros comportamientos y nuestras actitudes en el día a día reflejan que no hemos hallado provecho en los caminos de Dios. No es necesario, hermanos, muchas veces proclamarlo con nuestra boca, diciendo, la verdad que no encuentro ningún provecho en todo lo que hago para Dios. Pero nuestros corazones, nuestra conducta, nuestras circunstancias, la manera en que aprovechamos nuestro tiempo, el tiempo que le destinamos a nuestra relación con Dios, cada día muchas veces puede dar ese mensaje, que no encontramos provecho en las cosas de Dios, que no encontramos el gozo y el deleite en obedecerle y en amarle. Si creemos en la obra de Cristo Jesús en la cruz, fuimos hechos suyos para servirle. Fuimos hechos justos para servirle. Habiendo entendido y creído en la obra de Cristo, ahora el servicio y el temor a Dios debería ser algo que nos distinga de los demás. Les dice Dios al pueblo de Israel, cuando ustedes sean míos, por medio del tesoro que yo les voy a enviar, en aquel entonces, aquel día, van a poder distinguir claramente entre el que me sirve y el que no. El temor y el servicio a Dios es lo que da el mensaje de que somos suyos. Entonces la pregunta ¿es eso lo que nos distingue de que somos de Dios? El pueblo de Israel miraba hacia adelante, esperaba esa promesa. Nosotros ya la vemos cumplida en la persona de Cristo. Creemos en Jesús. Sin embargo, esa misma característica de aquellos hombres fieles en aquel entonces debería ser la misma característica hoy en día de los hombres que fielmente teman a Dios, ¿no? Y le sirven. Por otro lado, la aplicación también está en observar y en ver la fidelidad de Dios a sí mismo. La carta comienza diciendo que Dios los ama y en el desarrollo vemos que Él mismo se encargará de volver el corazón de ellos hacia Él. Hoy, el mensaje, si quizás te encontrás viviendo una vida apática o indiferente a las cosas de Dios, si quizás llevas adelante tu vida religiosa pero no encontrás sentido a esto, el propósito de Dios no es solo que puedas verlo y arrepentirte, sino que también puedas confiar en el amor de Dios plasmado en la persona de Cristo, quien vino a morir por tus pecados. Que al considerar ese amor eterno con el que te amó, ahora puedas servirle de todo corazón. Ahora estás capacitado para poder hacerlo si crees en Cristo Jesús. Ancla tu fe en su amor y en su promesa y viví para servirle. Esa es la marca distintiva de aquellos que temen a Dios y estiman su nombre. Esa es la marca distintiva de aquellos que son hijos de Dios. Para servirle fuimos hechos suyos. Busquemos, como pueblo de Dios, servirle con total devoción, entregarle todo nuestro corazón
viendo la obra que actuó en nosotros por medio de Cristo, su especial tesoro que se inmoló por nuestras vidas. Gracias a Él hallamos perdón. Gracias a Él que cambió nuestros corazones, que nos dio una nueva vida, hoy podemos temer y servir a Dios de todo corazón. Gracias a ese amor fiel del Padre desde la eternidad, que ha permanecido y que permanecerá para siempre, que ahora siendo suyos podemos buscarle, podemos servirle. Entreguemos nuestras vidas al completo servicio de Dios. Respondamos fielmente con nuestras vidas al amor con que Él nos amó. Un pueblo alejado de Dios, un pueblo donde sus corazones corrían tras sus propios deseos, vivía vidas apáticas y frías, aún llevando adelante ciertas costumbres religiosas. Hoy en día podemos encontrarnos de la misma manera, pero no es el deseo de Dios, no es el propósito de Dios que continuemos viviendo así. Que podamos entender que Dios nos hizo suyos, que Dios cambió nuestro corazón para que ahora realmente le sirvamos y lo busquemos de todo corazón. De nada sirve, de nada vale delante de Él llevar una conducta fría, creyendo que eso bastará. Y último punto de esta aplicación: si aún tu corazón no fue transformado, si aún tu corazón no creyó en aquel tesoro especial enviado por Dios, que es Cristo Jesús, su propio Hijo, quizás es un buen momento para que puedas creer en Él. Solo en Jesús hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, solo Él tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Por eso el mensaje del Evangelio continúa siendo creer en ese tesoro especial de Dios, que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, que vino a cambiarnos y darnos un nuevo corazón, que vino a purificarnos de nuestra maldad y que vino a capacitarnos por medio de la fe en Él para ahora ser el pueblo de Dios, un pueblo que le sirva, un pueblo que le adore, un pueblo que pueda responder fielmente al amor con que Él nos amó desde la eternidad. El mensaje es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la obra de Cristo. ¿Oramos? Señor, necesitamos de tu poder obrando en nuestras vidas, impactando nuestros corazones, Señor, con tu verdad. Vemos el desarrollo de la historia de tu pueblo, Señor, lo cual fue escrito para nuestra enseñanza. Vemos, Señor, que a pesar de incontables bondades, milagros, Señor, manifestaciones que habías hecho para con tu pueblo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, llegamos al último libro, Señor, antes de la llegada de tu Hijo, y vemos que aún continuaba el corazón de tu pueblo siendo apático, siendo frío, Señor, siendo indiferente hacia ti. Algo más hacía falta, Señor. El problema radicaba en los corazones de tu pueblo, Señor, y no, la solución no se hallaba en sus manos, sino que se hallaba, Señor, en ti. Señor, el problema estaba en los corazones y solo tú, Señor, tenías el poder para cambiar eso. Señor, tú desde la eternidad habías pensado la manera en redimir a tu pueblo, a tus hijos. Señor, y termina el Antiguo Testamento dándonos ese mensaje. ¿Podrá tu pueblo, Señor, tener una relación fiel a ti? ¿Podrá tu pueblo, Señor, ser fiel a tu pacto? ¿Podrá tu pueblo responder fielmente al amor con que los has amado? Señor, termina el Antiguo Testamento a la espera
de ese tesoro especial que enviarías para purificación de nuestras vidas, para transformación de nuestros corazones, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Señor, era necesario que intervengas, Señor, en la historia del hombre, Señor, y por medio de tu poder, Señor, tú mismo habitando en medio nuestro, Señor, traer salvación a nuestras vidas. Señor, desde este lado de la cruz, viendo la obra de tu Hijo, habiendo contemplado, Señor, ese especial tesoro que has enviado a nuestro favor, esa cruz de Cristo derramando su vida por nuestros pecados, Señor, y ahora creyendo en Él por medio de tu poder y tu gracia que obró en nosotros, Señor, el llamado sigue siendo el mismo. Señor, anhelamos tener vidas que teman tu nombre y que te sirvan. Tú habías dicho que seríamos tuyos para servirte, para temer tu nombre. Señor, y es eso lo que deseamos como pueblo. Señor, moldea nuestros corazones. No nos permitas caer en una vida religiosa como la de tu pueblo, Señor, donde luego de ver incontables bondades de tu parte, luego de experimentar tu mano, Señor, obrando fielmente a tus promesas, continuaban, Señor, con corazones fríos delante de ti. Señor, estaban acostumbrados a una vida religiosa, Señor, y aún se fastidiaban y era una carga para ellos servirte. No le encontraban provecho, Señor. Ayúdanos a que hoy en día, por medio de meditar en tu gran amor eterno, en tu Hijo Jesucristo, y entendiendo que fuimos hechos tuyos para servirte, Señor, podamos disfrutar, podamos encontrar el gozo y el deleite, Señor, de pertenecerte, de acercarnos a ti cada día, Señor, de ser parte de tu pueblo, Señor. Danos ese corazón sensible, Señor, a tu verdad. Danos esa pasión, Señor, para entregarte nuestras vidas por completo, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a no ser como ese pueblo apático, indiferente y rebelde, Señor, a tus cosas. Señor, te damos gracias porque en todo el desarrollo has permanecido fiel, Señor. Porque tu amor, Señor, ha permitido, Señor, que hoy podamos ser parte de tu pueblo. Señor, continúa obrando por tu gracia y por tu inmenso amor en nuestras vidas, para que podamos servirte con fidelidad, para que realmente en medio de un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, de pecado, podamos ser distintos, podamos distinguirnos como tu pueblo, como hombres fieles que te sirven de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.